Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del héroe legendario prodigio de la academia. Continuando con la historia, observamos a una persona misteriosa y encapuchada que al parecer estaba absorbiendo algo del cuerpo de algunas criaturas que se encontraban cerca. Una persona comenzaba a decir que su apariencia ser detenido por un simple candidato a héroe. La persona que anteriormente había atacado al prota había llegado malherida, mencionando que ese tipo no era un candidato a héroe común, ya que el chico estaba contratado por el Fénix, dejando a la otra persona confundida. El recién llegado seguía informando que además pudo ver a través de la verdadera identidad del Fafnir. La mujer, sorprendida por la afirmación que había escuchado, luego pasó a relamerse los labios, mencionando que eso inesperadamente hacía las cosas un poco más entretenidas. En un cambio de escena, ahora nos encontramos en la escuela donde el prota se encontraba tranquilamente caminando por los pasillos. El chico comenzó a pensar que el examen práctico de mitad de semestre de invocación fue finalmente cancelado, y el chico Senryu finalmente terminó falleciendo. Ese evento hizo que los estudiantes sintieran aún más que realmente habían llegado a Lumene. Todos sentían mucha curiosidad sobre la verdadera identidad del Fafnir, con quien Senryu había hecho un contrato, pero por órdenes de la profesora Yura, 4 personas, incluyéndolo a él, acordaron decir que era una variación de Wyvern negro. Ahora, mientras entraba a un salón de clases, se nos menciona que el día del examen práctico de la clase de magia finalmente había llegado. Chelsea y Carl observaban sorprendidos a la persona que había llegado al salón. Era Chloe la que había llegado, con una apariencia terrible. Los chicos le preguntaron si acaso le dolía un poco la cabeza, preguntándole también si acaso no había dormido bien, pues tenía una muy mala cara. Sin decir ni una sola palabra, la chica decidió caminar por el salón de clases directamente hacia su asiento. El profesor la observaba fijamente para luego mencionar que ya se encontraban todos los presentes para este examen. Ahora llamaba la atención de todos los chicos y les pedía a estos que lo escucharan atentamente. Él cree que cada uno ya había preparado su propia magia original, con un toque único y personal para ese mismo día. Y como le parecía una lástima ser el único que presenciara la increíble magia de los estudiantes, le pidió a 3 personas que los acompañaran ese día. Los 3 hace 3 años se graduaron de la clase de magia de Lumene y son sus superiores. Ok, estos son los nuevos personajes: Rilda Febni, Aidemam Slack y Chin Hus. El profesor le dijo a sus estudiantes que ese día estas 3 personas serían los jueces que los evaluarían a todos. Uno de ellos comenzaba a decir que estaba encantado de conocer a los jóvenes compañeros, otro simplemente saludaba con un simple hola. Carl le dijo al prota que tenía la sensación de que serían generosos con las calificaciones, ya que tenía un leve presentimiento con eso. El prota le preguntaba si acaso sería realmente tan fácil. El profesor llamó a la primera estudiante a tomar el examen, Iliana Raden. La chica emocionada afirmaba que era momento de hacerlo. Todos los presentes se encontraban en silencio esperando para ver la magia que tenía la chica preparada. Iliana, emocionada, saludaba a todos los presentes con un carisma y una actitud bastante encantadora. Se presentaba con todos sus compañeros. Su nombre es Iliana Raden, de la clase 5, y es un gran honor para ella poder conocerlos y estar delante de todos sus compañeros y superiores. Carl, como era de esperarse, terminó siendo cautivado por las palabras de la chica. Fue entonces cuando Iliana le mostró su magia a todos los presentes, afirmando que su atributo principal es la luz. Rilda, al observar esto, comenzó a decir que posee un atributo mágico poco común. Iliana continuaba mencionando que si añadía un círculo mágico del atributo de fuego a la magia del atributo de luz, entonces cosas increíbles podrían ser creadas, mostrándonos cómo el cuerpo de la chica se encontraba envuelta entre llamas y destellos de luz. La chica gritaba que entonces era momento de probar liberar un poderoso rayo de calor. Observando esto, Chin se encontraba un poco sorprendida. Esta preguntaba que en comparación con la magia de tipo láser convencional, ¿acaso había algún tipo de diferencia? Esto hizo que Iliana se encontrara un poco sorprendida por aquella afirmación, cancelando su magia inmediatamente. Se dio cuenta entonces que sus superiores rápidamente comenzaron a anotar en las hojas de calificación todo lo que habían recolectado de la chica hasta ese momento. Y un momento después, las hojas fueron entregadas directamente al profesor. Este último, al notar la calificación conjunto, comenzó a decirle a la chica que su rango era C-. Ahora bien, era momento de la siguiente persona, mientras que la mayoría de los estudiantes ahora se encontraban nerviosos debido a la calificación tan estricta que había recibido una de sus compañeras. El siguiente NPC sacó una calificación de C. Otro también obtuvo una C-. Carl Thomas, por otro lado, sacó una B+. El chico se encontraba bastante emocionado. Chelsea también se destacó en esta prueba, obteniendo una A. Ambos chicos se encontraban bastante felices por sus calificaciones. Los superiores, Chin y Rilda, se encontraban pensando exactamente en lo mismo. No estaba mal, pero algo les faltaba. El profesor Len dijo que los estudiantes de esa generación eran excepcionales, pero hasta ahora habían visto temas promedios. Aidaman, al observar la hoja, dijo que era momento de ver a los estudiantes que faltaban.
El chico comenzaba a reírse para sí mismo y a pensar que esos tres eran los verdaderos talentos. Entonces era momento del siguiente, Abad Llewellyn. La mayoría de las chicas, al escuchar el nombre de Abad, mojaron sus bragas y comenzaron a gritar de amor por el chico. Diferente a sus compañeros, comenzó a acercarse al pizarrón para comenzar a escribir una compleja fórmula mágica. Luego de terminar su fórmula, el chico comenzaba a mencionar que el nombre de la magia única que iba a presentar es Tempestad, y el nivel de jerarquía esperado cuando alcance la fase final es el más alto. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en los aposentos de la familia Llewellyn. Allí, en un amplio patio, observamos a 4 personas que llevaban consigo a cabo una barrera para mantener a una persona en su interior y poderle permitir canalizar su energía sin ningún tipo de problema. Los magos a cargo de la barrera se notaban un poco preocupados por el desenlace de lo que podría ocurrir, y en el centro de aquella barrera se encontraba Abad, el cual lentamente comenzaba a levitar y al parecer tuvo una explosión de energía en todo su cuerpo. El chico, con su poderoso despertar de energía, terminó creando un gigantesco tornado el cual estaba dirigido directamente hacia él, pero por supuesto, debido a la barrera el tornado no terminó alcanzándolo. Aún así, el poder destructivo de este ataque terminaba alcanzando todo lo que se encontraba alrededor del chico, destruyendo aquel hermoso campo que hace unos segundos se veía radiante. Sin que nadie se diera cuenta, en las cercanías, un pequeño cervatillo se encontraba pastando. Y antes de que éste pudiese alejarse, aquel tornado terminó alcanzando al cervatillo y lo comenzaba a alzar por los aires, dejando a Abad bastante sorprendido. El chico, desconcertado, comenzaba a pensar que eso era algo que no tenía que haber ocurrido. Por lo que, sin más alternativa, el chico terminó dejando de utilizar su poder mágico para evitar que el tornado terminara acabando con la vida de aquella pequeña criatura. Y por supuesto, antes de que el cervatillo se estampara contra el suelo, Abad terminó capturándolo para así salvar la vida del pequeño animal. Agradecido por la ayuda del chico, el cervatillo le lamía la cara al chico, mientras que este último le preguntaba si acaso estaba bien. Abad, ahora mostrando una versión en miniatura de este hechizo, comenzaba a decirle a los profesores y a los presentes que es una magia que maximiza el poder del viento. Y aunque parece ser simple, aún así tiene un sistema de círculos mágicos único que es difícil de realizar. Vemos entonces la calificación que había recibido Abad por parte de los 3 superiores. Todos habían aprobado al chico con una A+. El profesor gritaba que Abad había sacado una calificación de A+. Su hermana, emocionada, mencionaba que como era de esperarse de su hermano mayor. El profesor Len, también sorprendido, mencionaba que ahora tenían que pasar al siguiente. Por supuesto, la persona que más le llamaba la atención entre todos los estudiantes que tenía, Leo Plop. El prota le dijo a todos los presentes que el nombre de la magia única que iba a presentar es un sistema de círculos mágicos de magia sin atributo. Shin le dijo al prota que por supuesto, ya que ese es el requisito mínimo para activar cualquier magia. Leo, al escuchar esto, terminó colocando una ligera sonrisa para afirmar que su magia única es un sistema de fórmulas mágicas que puede ser compatible con todas las fórmulas existentes. Esto hizo que 2 de los superiores no se creyeran las palabras del chico, preguntándole qué era lo que estaba diciendo, qué tontería era esa. Otra de los superiores le dijo al prota que entonces lo que estaba diciendo es que crearía un nuevo sistema de fórmulas mágicas. Leo le dijo a los chicos que así era, y el profesor se encontraba nervioso pero al mismo tiempo muy emocionado por las palabras del prota. Pensaba que definitivamente este chico debe de convertirse en un mago en el futuro. Aidaman le dijo al prota que se encontraba bastante decepcionado, no habían venido hasta aquí simplemente para escuchar historias absurdas. El profesor, por otro lado, saliéndose de control debido a la emoción que sentía, le dijo al prota que quería verlo cuanto antes, tenía que escribir la fórmula de inmediato. Los superiores, al darse cuenta de que la aprobación la tenía el profesor sin más alternativa, tenían que echarle un vistazo a lo que iba a hacer el prota, pero aún así no dejaban de estar descontentos con este. Leo lentamente comenzó a escribir la fórmula en el pizarrón delante de todos los presentes. Uno de los superiores le dijo al prota que en toda la historia solamente ha existido un mago que tuvo un sistema de fórmulas como magia única. El prota la interrumpió y le dijo que por supuesto, es Luna, la fundadora de Nebulosa. Otra de los superiores le dijo al prota que lo que estaba diciendo ahora es que estaría en la misma posición que esa persona. Además, le preguntó al prota si acaso se cree que es un mago a la altura de la fundadora de Nebulosa. Leo le dijo que ni siquiera en broma tenía que decir algo como eso, ya que Luna estaba en un nivel tan alto que ni siquiera podía compararse con ella. La chica estaba a punto de decirle algo al prota, pero rápidamente se preguntaba qué era lo que pasaba con los jóvenes de hoy en día, ya que no tenían respeto por los héroes de antaño. Leo le dijo a su superior que así es, Lady Luna era una gran maga, pero no necesitaba un nivel de genialidad como el de Luna para poder crear un sistema de fórmulas. La superior seguía escuchando las palabras del prota y cómo se dirigía a la heroína Luna. Un rato después, Leo terminó de completar sus fórmulas mágicas delante de todos los presentes.
Sorprendidos por lo que estaban observando en la pizarra, los superiores comenzaban a preguntar si acaso no estaban diciendo anteriormente que era una historia absurda. El chico, que también se encontraba sorprendido, mencionaba que viendo la estructura de la fórmula estaba diseñada para utilizar cualquier magia sin penalización. Chelsea, observando lo ocurrido, comenzaba a decir que ni siquiera ella podía interpretar esa fórmula. Carl comenzaba a decir que él tampoco, así que se iba a rendir de inmediato. Pero por otro lado, la única que se esforzaba por intentar comprenderla era Chloe. Uno de los superiores le habló directamente al prota preguntándole que por qué había creado un sistema mágico. Leo le respondió que era para poder utilizar libremente toda la magia que existía en el mundo. El chico pensó que estaba completamente loco y ahora puede entender por qué los de arriba valoran tanto a esta generación. Le preguntó el prota que entonces cuál es el nombre de esa magia única. Colocando una ligera sonrisa, Leo mencionaba que el nombre de esta magia es Biblia. Claro, el nombre en español, en inglés es Bible o algo así. Esto llamó la atención de los superiores, y uno de ellos comenzaba a pensar que si ese es el nombre de esa magia, en toda la historia solamente una persona ha tenido algo así. Kyle, el héroe, fue quien ideó ese sistema mágico. La chica, ahora emocionada y sorprendida, pensaba que tal vez Leo logre demostrar que Kyle realmente existió. Los chicos terminaron entregándole la hoja al profesor, mostrándonos cómo este al parecer se encontraba un poco sorprendido. Pero luego colocó una gran sonrisa para mencionar que Leo había recibido la calificación de A+. Leo, mientras iba a su asiento, pensaba que incluso en la época de Kyle la fórmula nunca fue perfeccionada por completo, y esta vez definitivamente, pero en eso se dio cuenta de que Chloe se había levantado de su asiento. Leo le preguntó a Chloe si acaso se encontraba bien, ya que la chica parecía estar fuera de sí misma. El profesor, luego de que la chica se colocara delante de todos, comenzaba a mencionar que ella era la última presentadora, Chloe Mueller. Uno de los superiores le dijo que había escuchado que era la mejor estudiante en la práctica mágica, preguntándole a esta qué era lo que había preparado. Chloe le dijo que la magia única que había preparado era la magia de tipo fuego. Confundidos, preguntaron que a qué se refería, pero si Chloe es de tipo hielo, ¿qué era todo esto? Chelsea se encontraba preguntándose por qué elegiría una magia con un atributo que se opone al suyo. Los superiores, observándola, comenzaron a pensar que aún así no parece ser nada especial. Pensó que estaría al mismo nivel que el anterior. Uno de los superiores dijo que si eso era todo, entonces no había nada más que ver, y su puntuación ya estaba decidida. Chloe le dijo al superior interrumpiéndolo que a partir de ese momento les mostraría el verdadero valor de la magia. La chica hizo caer una enorme cantidad de agua sobre sí misma mientras mantenía el fuego encendido en su mano. Tanto el prota como Abad se encontraban preguntándose si acaso esa magia no se apagaba. ¿Acaso le había dado eternidad a su magia? Chloe, la cual estaba poseída, comenzaba a decir que así es, mientras no lo cancele ese fuego no se apagará. Y esa magia está basada en las reglas de fórmulas. Cualquier magia desaparece en cuanto el poder mágico deja de ser suministrado. Los estudiantes se encontraban confundidos por lo que la chica se encontraba mencionando, mientras que ésta seguía llenando su fórmula. Los superiores pensaron que Chloe había logrado hacer que la fórmula sea inmutable. Aún así, ¿cómo lo había logrado hacer? La chica, dejando la tiza sobre el mostrador, comenzaba a mencionar que el nombre de esa magia única es Fuego Eterno. Leo, observándola, se encontraba pensando que eso es imposible. El profesor llamaba la atención de la chica, mencionándole a esta que había obtenido una A+. Leo, observándola, seguía pensando que el Fuego Eterno es algo que incluso Luna no pudo lograr. Y solamente un ser fue capaz de hacer una llama ardiente eternamente. Y ese, por supuesto, es el enemigo natural del prota, Erebos. Un rato después de que las clases hayan terminado, el prota se encontraba un poco inconforme con la situación. El chico todavía seguía pensando en aquello. El prota le había pedido a su prima Celia que llamara a Chloe. La chica comenzaba a decirle que probablemente esté dormida, ya que dijo que iría a dormir temprano ese día, porque por supuesto casi no pudo dormir o descansar durante ese periodo de exámenes. El prota le dijo a su prima que si no había nada que ella pudiera hacer, entonces él la buscaría por sí mismo. La chica le preguntó al prota si acaso había algo raro con Chloe últimamente. Leo le preguntó que por qué le hacía esa pregunta. Celia le dijo que últimamente parecía estar más sensible. Incluso había tenido varias peleas con los chicos de su clase, y hay rumores de que estaba asociándose con algunos chicos problemáticos de la facultad de magia. Además, no es del tipo de persona que sería capaz de hacer algo como eso, por esa misma razón se lo estaba informando al prota. Leo, el cual se encontraba en un salón de clase, estaba pensando en todo esto mientras que su espíritu familiar se encontraba acompañándolo. Acercándose para acariciarlo, Leo le preguntaba que en dónde se había metido. Justo en ese momento, alguien le preguntaba a Leo si acaso lo había llamado, materializándose justo al lado del chico. El gran Fénix le preguntaba al prota que por qué lo había llamado a través de Fiora. El prota, dejando a la pequeña ave sobre la mesa, comenzaba a decir que tenía curiosidad por saber por qué Firina todavía permanecía en Lumene, pensando que el espíritu del Fénix y las bestias mágicas son existencias opuestas, y seguramente existe una razón para que ella se encuentre así, observándose fijamente ambos.
Firina le dijo al prota que hace 5 años hubo un incidente de ataque en Lumene, y en ese momento 2 estudiantes y 3 miembros del personal perecieron y nunca se encontró al culpable. Finalmente, el director, rindiéndose ante todos los medios posibles, le pidió que investigara Lumene a fondo. Y desde entonces había estado rastreando la presencia de esos tipos. Leo le preguntó si acaso estaba al tanto de la aparición de un hechicero de bestias mágicas en el último examen de invocación. Firinas le dijo al prota que así es, había escuchado que un estudiante perdió la vida. El prota le preguntó si acaso creía que Tartarus estaba detrás de todo eso. La mujer le respondió al prota que solamente tenía sospechas por ahora, pero no podía decirle nada más. Leo le dijo que si ese era el caso, entonces le pedía que por favor le transmitiera ese mensaje al director Kalian. Que puede ser que Senryu no sea el único estudiante en el que Tartaros haya puesto sus manos, dejando a la mujer bastante impresionada y sorprendida. Cambiamos de escena al día del examen práctico en conjunto de heroísmo y combate. El profesor le pedía a la clase 5 que se reuniera. Comenzaba a decir que ahora que todos se encontraban presentes, el representante de la clase explicaría el examen. Leo comenzaba a leer que el examen conjunto de heroísmo y combate consistía en formar equipos y conquistar el mundo de un héroe. Y el mundo que deben de conquistar es el caso Chermonders. Todos los presentes se encontraron sorprendidos por esto. Eliana, que no comprendía qué era lo que pasaba, preguntaba por este mundo. Uno de sus compañeros comenzaba a decirle que si acaso de verdad no lo sabía, si hasta había salido en el examen. El profesor, dándose cuenta de la situación, le pidió a todos los estudiantes que hicieran silencio de inmediato. Le pidió al representante de la clase que continuara con el discurso y todos los demás tenían que prestar atención. Leo comenzó a explicar que hace 30 años atrás un grupo de estudiantes de primer año de Lumene fue enviado a una misión al bosque de Chermonder en el centro de Sengel, donde fueron atacados por Tartarus. Y en ese caso el profesor Alvin, conocido como el mago del ojo demoníaco y quien entonces era un estudiante de segundo año, fue enviado como parte de la unidad de rescate y logró evitar la aniquilación total. El objetivo de la misión es rescatar a los heridos y exterminar a las bestias mágicas. Además, deberán de apoyar al profesor Alvin, quien en ese entonces era un estudiante de segundo año de Lumene. Ese examen no es simplemente una prueba de mitad de semestre, también tiene el propósito de fortalecer sus sentidos de alerta, así que tenían que mantenerse completamente concentrados. Y aquellos que a través de ese examen sean considerados sin futuro serían expulsados de inmediato, dejando a todos los chicos tristes por la declaración del profesor. Aún así, al darse cuenta de esto, el profesor terminó colocando una ligera sonrisa y le pedía a los chicos que creyeran en sí mismos, ya que habían crecido lo suficiente y podrían lograrlo, causando que las chicas se emocionaran por las palabras del profesor. Como ahora se encontraban muy conmovidas, el profesor les pedía que se largaran de inmediato para no seguir con esas tonterías. Por otro lado, otro profesor le llamaba la atención a los estudiantes mencionándole que ahora comenzaría la asignación de equipos. Una profesora terminaba llamando la atención de todos los estudiantes de la clase número 1 pidiéndole a estos que pasaran en orden. Escuchando eso, Chelsea preguntaba si acaso no iban a formar equipos con los de su propia clase. Escuchando esto, Car también afirmaba que entonces eso significaba que tenían que completar el examen con completos desconocidos. Mientras se encontraban formados, los chicos terminaban sacando pelotas de un gigantesco caldero, en el cual al parecer cada pelota tenía un número escrito. Cuando llegó el turno de Leo, el chico terminó sacando la bola que tenía el número 11. El prota se daba cuenta de que al parecer le había tocado hasta el final. Un rato después, la profesora llamaba la atención de todos los estudiantes, afirmando que la asignación de equipos había finalizado. El equipo 1 tenía que acercarse al círculo de invocación. Chelsea se encontraba mencionando que eso se sentía bastante confiable, entonces tenía que ir con la dama de Serdinger. Celia le dijo a su compañera que era momento de mostrar el poder del imperio. El profesor Alvin, que se encontraba presente, rápidamente hizo la apertura del registro de héroes, abriendo el mundo de Alvin, el capítulo del prólogo, el caso Chermonders. Las chicas inmediatamente fueron llevadas al mundo de héroe rápidamente. En el centro del campo de entrenamiento había aparecido una gigantesca pantalla para que todos pudiesen observar el desempeño de sus compañeros. La profesora comenzaba a narrar que nada más entrar la velocidad era demasiado abrumadora, como era de esperarse de alguien de una familia de héroes que son completamente diferentes. El profesor de la clase 1 comenzaba a afirmar que con Celia en ese equipo parecía que ya habían asegurado el primer puesto. El profesor de la clase 5 comenzaba a decir que bueno, ante sus ojos las actuaciones de Chelsea Llewellyn son aún más destacadas, causando la irritación en el profesor de la clase 1 mientras que el de la clase 5 seguía actuando de manera despreocupada.
En eso, alguien venía acercándose, afirmando que es increíble lo rápido que han alcanzado el nivel de lograrlo en la primera misión, y como era de esperar de los nuevos talentos de primer año. Era nada más y nada menos que el director el cual se había acercado para observar esto, y justo en medio de los dos profesores, el director terminó colocando su asiento. El profesor de la clase 1 le preguntaba qué lo traía por allí, a lo que el hombre le respondió que solamente quería ver cuánto habían crecido los estudiantes de primer año. Además, llamaba la atención del profesor Alvin, lamentándose con este por hacerle revivir esos recuerdos dolorosos cada año. El profesor afirmaba que había prometido nunca olvidar ese asunto, así que para él es algo por lo cual tiene que estar agradecido. Al parecer el profesor estaba un poco enojado con el desarrollo o el desempeño de ese recuerdo. El equipo 1 había tenido un éxito rotundo en la misión. El director comenzaba a pensar que, como era de esperar, son de la familia Serdinger y Llewellyn. Y aunque normalmente siempre se pelean, ¿será porque pertenecen al mismo imperio? El equipo 3 también había tenido un éxito en su misión. El director comenzó a pensar que eligieron a las dos personas más fuertes del equipo y el resto se encargó del apoyo, una jugada estratégica. El equipo 4 también había tenido éxito en su misión. El director comenzó a pensar que la aura sanadora de Nella Caber definitivamente es especial. Y los movimientos de Shen Xia, como era de esperarse, no son nada comunes. El equipo número 7 también había tenido éxito en su misión de despeje. Todos seguían observando esto fijamente. El director comenzaba a pensar que había muchos estudiantes excelentes, pero como era de esperarse, el más prometedor era ese chico. Inmediatamente llamaron a los participantes del equipo 11. El director pensaba en Leo Plop. Al ver los pasos de ese chico sentía una extraña sensación de nostalgia, y era como si se estuviese viendo a sí mismo. En eso, la mayoría de estudiantes preguntaban que en dónde se encontraba Chloe, la cual había llegado y se encontraba mirando fijamente a Leo. El profesor Alvin, sin ningún tipo de demora, rápidamente terminó abriendo el registro de héroes, mandándolos a todos inmediatamente al mundo del héroe. En eso, al comenzar la teletransportación, una bruma oscura se hizo presente. Leo se dio cuenta de esto y comenzaba a pensar que algo no estaba bien. La mayoría de estudiantes presentes se daban cuenta de esto y comenzaban a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo. Solamente 2 personas de todo el grupo fueron teletransportadas, y los profesores se dieron cuenta de que una bruma oscura comenzaba a salir del círculo de teletransportación, preguntando qué era lo que estaba ocurriendo. Otro profesor preguntaba si acaso estaba todo listo para Leo y los demás, pero el profesor de la clase 1 rápidamente preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. El director se acercaba al profesor Alvin y le preguntaba qué era lo que sucedía, porque había resultado de esta manera. Alvin le dijo al director que tenían que suspender el examen de inmediato. Mostrándonos el libro del héroe de Alvin, podemos observar que se encontraba en ese mundo, pero al parecer 4 estudiantes fueron rechazados, por lo cual solamente 2 de ellos fueron enviados a ese mundo. Sorprendido, el director preguntaba si acaso eso es, a lo que el profesor Alvin le dijo que así es el héroe del rayo. El Prota y Chloe fueron enviados al mundo del héroe, aunque los chicos se encontraban confundidos por lo que estaba ocurriendo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.